Para ponerlos en contexto, me encontraba navegando en YouTube, viendo vídeos de cualquier cosa que me pareciera interesante, nada en específico, solo navegando sin más. Hasta que me salió este video, un video de EAP Martínez. Para quienes no conozcan a EAP Martínez, es un creador de contenido, que llegó a ser muy conocido por ciertas opiniones, referentes a la movilidad social, opiniones en las que, básicamente, él sostenía que todos podíamos conseguir lo mismo, sin importar las condiciones de nuestro entorno o aquellas situaciones que no podemos controlar, simplemente, echándole ganas. Y bueno, también por algunas ideas bastante curiosas. Y esto que te pregunto, esto es fuera de broma, fuera de morbo, y exclusivamente como lógica, no que lo piense. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene de malo el incesto? ¿Qué tiene de malo el incesto? O sea, Me pareció interesante ver el vídeo, sobre todo porque, como sabemos, EAP actualmente ya no opina de la misma manera. Al menos, hasta donde yo me quedé, EAP hoy día entiende, aunque le costó trabajo reconocerlo, que no todos tenemos las mismas oportunidades, y que eso, por obvias razones puede ser un factor determinante, a la hora de tratar de superarse. El video, era un fragmento de uno de sus podcasts, en donde se le muestra cuestionando a su invitada acerca de su postura sobre los privilegios, y si cree que estos mismos, tienen alguna repercusión en la vida de las personas, o si pensaba igual que él, que no importa de dónde vengas, sino que tanto te esfuerces para conseguir tus metas. A lo que ella responde que, en realidad, sí, es muy importante el entorno, así como las condiciones, y hace énfasis en que, muchas personas no harán lo mismo que aquellos que sí tienen las oportunidades y los medios, ya que esas personas, están enfrascadas día a día en trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, simplemente para sobrevivir, y que muy difícilmente, se plantearán metas que, para alguien como él puedan llegar a ser plausibles, para empezar, porque ni siquiera les pasa por la cabeza, simplemente es algo que ellos no conocen. Porque no es cierto, no todos tienen las mismas oportunidades. Es justo lo que te iba a preguntar, ¿no todos tienen las oportunidades que todos? No, nunca. No, nunca. Es que no sé. No. O sea, oportunidades tal vez no. Pero sí tienen la posibilidad, no. Sí, de ser alguien muy cabrón. Es que tú dices, ¿no? El objetivo es tener el podcast más fregón de todo México. Pero hay gente que ni se le pasa por aquí lo que es un podcast. Porque de 6 de la mañana a 12 de la noche está inmerso en un mundo donde lo único que tiene que hacer es generar dinero para poder comer. Lo único que tiene que hacer es cuidar a su familia. Entonces tú crees que tiene el tiempo, el acceso al internet para empezar, para googlear qué es un podcast. Comencé a ver sus vídeos más recientes, al menos los vídeos en los que aborda este tipo de temas, y al darme cuenta de que había cambiado en muchas de sus ideas, y en su postura referente a estas cuestiones, me surgió una duda. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que se encuentra del lado privilegiado de la línea, cuestionaría sus ideales, habiendo tantos ejemplos de personajes más reconocidos, que se rehúsan a poner los pies en la tierra, y aún conservan estas ideas? ¿Qué necesidad tendría él de replantearse su forma de ver las cosas, cuando muchos en su posición no lo hacen, porque hacerlo es aceptar que no son mejores que nadie, y no son especiales, y si hubieran nacido pobres, seguirían siendo pobres? Muy diferente a lo que les gusta creer. Pero después, otro cuestionamiento me pasó por la cabeza. El cuestionamiento anterior, es en teoría sencillo de responder, puede ser por la presión social, o simplemente, EAP tiene un grado de madurez que muchos otros no han tenido, y ya. Pero la siguiente duda que me nació, es incluso, contraintuitiva. Por un lado, podemos entender por qué a las personas privilegiadas, les gusta tanto hablar de la meritocracia, restándole importancia a las oportunidades de cada uno, diciendo que todos pueden, y que solo es cuestión de echarle ganas. Pero ¿qué pasa, cuando una persona que se encuentra, del lado desfavorecido de esta línea, defiende estas mismas posturas? Es ilógico, pensar que alguien, que está viviendo en carne propia la falta de medios y de recursos, deliberadamente esté defendiendo estas ideas. Llegando incluso, a involucrarlas en su día a día, afectando en su vida y por ende, en su futuro. Aquí es donde entra el youtuber más pelirrojo, el que se agarra de a 7 morras, el que piensa con la de arriba, el que prioriza sus genes. Espartaco 18. Este personaje, como ya sabrán, es un aspiracionista, que menosprecia a los de su misma clase, que se dejó influenciar por varios vendehumos, que dejó la preparatoria porque se iba a convertir en un empresario, y en capitán del Real Madrid, y que además, todo eso lo iba a lograr echándole muchas ganas.
Esta persona fue, yo diría que bastante, cuestionada acerca de sus ideas, incluso hubieron otros creadores de contenido, que le aconsejaban que buscara un empleo, y siguiera con sus estudios. Espartaco, sin embargo, continuaba con su postura, e ignoraba lo que las personas le decían por su bien, llegando incluso a sostener que, le tenían envidia porque él iba a vivir de YouTube, y también porque iba a jugar en el Santiago Bernabéu. La pregunta aquí es, ¿por qué alguien, que ha perdido tanto tiempo de su vida, sin haber conseguido nada, continúa defendiendo estas ideas, frente a alguien que sin tener la necesidad de hacerlo, se replanteó sus ideales? Y, en este video, buscaré responder a esta pregunta, tocando los 5 puntos que, según yo, son los más relevantes para tratar de explicar este fenómeno, porque, aunque tomemos como ejemplo al Espartaco, este tipo de ideas las puede tener cualquiera. Y yo les voy a decir una cosa, antes muerto que ser trabajador, antes muerto que ser empleado. No porque tenga algo en contra, sino porque yo sé a dónde voy, yo sé quién soy. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. El primer punto, lo dividiré en 3 partes. Ignorancia pura, autoengaño, y disonancia cognitiva. Aquí, la ignorancia es una falta de comprensión de los requisitos reales, y de las probabilidades objetivas. Es la creencia de que las cosas son más sencillas de lo que en realidad son, creyendo que con esfuerzo o talento, se dan las oportunidades, sin tomar en cuenta factores como el entorno, los recursos, o factores como la competencia, los contactos, e incluso el dinero. En este caso, es básicamente, no importa qué edad tenga, ni el hecho de que no tenga los recursos, o algún enlace personal que me pueda ayudar. Para entrar a un equipo, solo necesito ser muy bueno jugando fútbol, y ya, en algún momento, alguien, me dará la oportunidad. O también, no importa que no tenga el dinero, la preparación, la experiencia o los contactos, o en el caso de este sujeto, ni siquiera un trabajo, que me proporcione una entrada segura y constante de dinero, ya que ser empresario es solo eso, vender cosas y echarle muchas ganas. Tener una idea innovadora y competir en el mercado. Pasando por alto, en ambas situaciones, factores como la corrupción, el nepotismo, el amiguismo, y demás factores que pueden representar una clara desventaja, y que por obvias razones, pueden ser determinantes. El autoengaño, es cuando alguien decide no saber, ignorar deliberadamente la realidad o la complejidad de una situación, porque le resulta dolorosa o incómoda. Es una forma de protegerse emocionalmente del fracaso, de la impotencia, o de una autoestima dañada. Prefiere creer en fantasías grandiosas, para no derrumbarse emocionalmente. Al enfrentar una vida carente de oportunidades, se crea a sí mismo, la ilusión de que logrará cosas importantes y sobresalientes. Es una forma de lidiar con su realidad, ignorando de forma premeditada, aquello que representa una limitante, o aquello que le recuerda, lo complicado que es en realidad, sobresalir de la manera que él quisiera. Un ejemplo, podría ser cuando a este personaje le sugerían que consiguiera un trabajo real, y este respondía diciendo que le tenían envidia porque él iba a vivir de YouTube, que él era empresario, y no necesitaba ser empleado. Mostrando una clara aversión a su realidad, y una clara necesidad de ignorar su entorno y sus limitaciones. Por otro lado, la disonancia cognitiva, es un concepto de la psicología propuesto por Leon Festinger. Se refiere al malestar interno o tensión psicológica, que sentimos cuando mantenemos dos ideas, creencias o actitudes que están en conflicto entre sí, o cuando nuestras acciones no concuerdan con nuestras creencias. Cuando sentimos esa incomodidad, tendemos a buscar formas de reducirla, cambiando nuestras creencias, minimizando la importancia de la contradicción, o justificando nuestras acciones. La disonancia cognitiva en este caso es la tensión entre lo que es y lo que quiere creer, y su mente trata de aliviar esa tensión inventando excusas o fantasías. Al darse cuenta de que su realidad es muy diferente de lo que quisiera, y que, esta misma, está limitada, y muy probablemente no logre llegar a donde quiere, para lidiar con este choque, entre la realidad y sus creencias, se fabrica ideas que le reconfortan, como por ejemplo, creer que alguien importante notará su talento, o creer que tiene un talento que nadie más ha notado. También puede recurrir a minimizar la complejidad real de las cosas, o incluso, a menospreciar los logros de otros. Quiero cerrar con este monotema. Fíjense en mi fondo de pantalla. Soy yo, evidentemente. Y simplemente significa agradecer. Agradecer proyectándome cuando yo estoy en Real Madrid. Agradecer a la afición por una actuación impresionante. Soy una persona muy agradecida. Mis oscuros pronto. Ya se acerca cada día más el momento en el que ustedes me verán en Real Madrid
y en ningún sitio más. Espero este 2024 llegar a España. No es fácil, no se ve fácil, pero esa es mi meta, llegar a finales de 2024 a España, ya con pasaporte y todo, competir allá, tener muchas fuentes de ingreso, reventarla en YouTube un poquito más. Digo, es muy difícil, pero no es imposible, entonces me creo capaz. Este punto está indirectamente relacionado con el primero, y es acerca de la negación de su realidad. Cuando alguien viene de un contexto de pobreza o marginación, puede interiorizar la idea de que ser pobre es ser inferior, porque la sociedad constantemente asocia el éxito económico con el valor personal. Entonces, en vez de ver su situación como producto de factores sociales, históricos o estructurales, empieza a culparse a sí mismo, y a los que lo rodean, por ser pobre. Al menospreciar a los de su misma clase, en el fondo está tratando de distanciarse emocionalmente de su propia identidad de origen. En realidad está proyectando su propio miedo y desprecio hacia sí mismo. Verlos le recuerda lo que es hoy, y lo que teme seguir siendo mañana. Así que menospreciarlos, le da una ilusión de estar subiendo de nivel aunque no haya cambiado nada realmente. Esta necesidad de alejarse, o negar su realidad, como ya dije en el punto anterior, puede orillar a la persona a refugiarse en ideas irreales, ideas relacionadas con la meritocracia, que lo ayuden a convencerse de que algún día dejará de pertenecer a esa clase social. Necesita creer que, esforzándose lo suficiente, llegará a alguna parte, debido a que no tolera su realidad. O incluso, puede llegar a refugiarse en el pensamiento mágico, punto que tocaremos a continuación. En estos momentos me estás viendo, no digamos en una miseria, quizás económica sí, pero de que se puede, ¿no? Que hay un proceso y que ahorita estás viendo al yo del presente y que en 10 años probablemente estés viendo al R. Spartan de Real Madrid haciendo contenido. Eso es lo que yo quiero demostrar básicamente. Cuando habla de su destino, está apelando a la idea de que hay un plan especial para él, que su éxito está garantizado de antemano, por fuerzas superiores, aunque la realidad no le ofrezca pruebas de ello. Esto le ayuda a sentirse importante y darle sentido a sus esfuerzos, o a su sufrimiento. El pensamiento mágico es la creencia de que nuestros pensamientos, deseos o actos simbólicos pueden influir directamente en el mundo físico o en el destino, de formas que no tienen base lógica. Este tipo de pensamiento es muy común en la infancia, pero en adultos aparece cuando alguien busca sentido, control o esperanza en situaciones donde en realidad hay incertidumbre o caos. Esta creencia refuerza el pensamiento mágico, diciendo que las dificultades no son señales de que su objetivo sea irrealizable, sino simplemente obstáculos que debe superar porque forma parte del proceso divino. En vez de interpretar sus problemas como advertencias realistas, los reinterpreta como retos diseñados para fortalecerse. Cuando alguien se siente vulnerable, pobre o sin poder real, el pensamiento mágico le devuelve una sensación de control ilusorio. Pensar que hay un plan, ayuda a calmar la angustia de la incertidumbre y el fracaso. Es más fácil creer que es especial y tiene un destino grande, que aceptar que está atrapado en una situación injusta y muy difícil de cambiar. Este tipo de pensamiento, lo mantienen con la idea de que, solo tiene que esforzarse lo suficiente, y las cosas vendrán solas, porque ese es su destino. ¿Qué resultados te ha dado el Real Madrid? La excelencia, la fe, la fuerza. No, me refiero, ¿qué buenas noticias has obtenido de que puedas entrar en el Real Madrid algún día? Ninguna. Entonces no ha habido ningún resultado. Es creencia y perseverancia, no necesito resultados. Eso es resultadismo. Vale, pero entonces, ¿cómo, vuelvo a la pregunta inicial, cómo sabes que tu interpretación es la correcta? Si Dios no te ha hablado per se, sino que tú interpretas que Dios quiere que estés en el Real Madrid, ¿cómo sabes que tu interpretación es correcta? Porque me está acercando y porque me hace sentir pleno. ¿Me puedes dar una respuesta más concreta? Porque no entiendo a lo que te refieres. Aunque jamás se logre. Perseguir mis metas me hace sentir pleno, aunque jamás se logre, en dado caso. Yo estoy consciente de que sí se van a lograr. No tiene un sentido claro de quién es, qué valores tiene, qué desea realmente o qué puede aportar al mundo. Cuando una persona siente que su yo está vacío, necesita llenarlo con algo externo: dinero, éxito, fama, poder. Por eso siente que solo será alguien el día que tenga esas cosas. Mientras no las tiene, vive en una especie de limbo existencial, sin definirse, sin autorreconocerse. Al no tener una identidad real afirmada, se inventa una identidad imaginaria. Estas fantasías no son sueños realistas basados en trabajo diario, son ilusiones que llenan el vacío para no sentir el dolor de la insignificancia. La búsqueda de identidad es un factor clave, a mi parecer, que puede explicar este fenómeno.
La ilusión de lo que será el día en que logre sus metas, puede generar en una persona la necesidad de recurrir constantemente a esa fantasía, en donde ha logrado conseguir sus sueños, por muy irreales que puedan llegar a ser, y en especial, recurrir a la fantasía de que ya está ahí. Por otra parte, trabajar en conseguir esas metas, no es viable, porque pasar a la acción, implica enfrentar el mundo real, en donde no está resguardado en sus ilusiones, implica volverse consciente de las cosas, y esa realidad no es tolerable. Desde siempre yo me dedico a las ventas, desde que tengo memoria, desde que soy empresario o emprendedor o como le quieras llamar, yo me dedico a las ventas, principalmente de las mentorías. Entonces en una de esas, yo me propuse un reto de demostrarle a la gente que yo conseguiría muy buen dinero a partir de ventas. Y en una semana, no me acuerdo si fue en la segunda, creo que hice esa tanda de videos como en 3 semanas, y en la segunda semana creo que conseguí como 13,000 brutos en una semana. Y es lo que yo les mostré, no era un salario, simplemente en una de esas les dije, muestro como, creo que eran 3,000 o algo así, y fue en un día. O sea, no fue en una semana, no era, es que es un sueldo mínimo, en un día, güey. Eso era lo que yo les estaba mostrando. Digo, yo haciendo cuentas rápidas, y esos 3,000 son en un día, si lo repites 30 días son 150,000 pesos, o sea, es una cantidad... Ojalá. No, es que si son mentorías, ¿cada cuándo crees que me va a consumir un cliente? O sea, cada quincena, cada mes, depende. Y bueno, en este punto, que es el último, abordaré el tema del control sobre la mujer y el autoestima. Muchas personas pueden llegar a tener la impresión de que no serán aceptados por quienes son, puede ser porque no estén conformes con ellos mismos, o porque no se crean merecedores de estar con una persona que llene sus expectativas por factores sociales. Muchos hombres creen que su personalidad o apariencia no basta para atraer a una mujer muy atractiva, por lo que depositan todo su valor en lo económico. Esta creencia puede ser una forma de compensación. Aún en la actualidad, se tiene la creencia de que el valor de un hombre se asocia con su estatus económico, éxito profesional y capacidad de proveer. Esto proviene de normas tradicionales de género, que continúan hasta la actualidad. Entonces, el hombre vale más si tiene dinero o poder, y las mujeres consideradas muy atractivas, suelen ser vistas como un símbolo de estatus. Y, estar con una mujer bella se convierte en una especie de trofeo, o validación social. Y, si hablamos del caso de este personaje en concreto, que no solo aplica en él, pero es el ejemplo, la búsqueda de éxito, al menos económico, además de tener como objetivo, el poder sentirse al nivel de sus expectativas, también tiene como finalidad, el control y la subordinación de la sexualidad de la mujer, como otros aspectos de su vida. Cree que este es un factor de mucho peso que influye en este comportamiento. Este personaje necesita apegarse a este tipo de ideas, ya que, de otra manera, no existe otro escenario en donde una mujer esté completamente bajo su control. No es capaz de concebir la idea de que una mujer pueda estar con él, con la persona que es hoy, además de la inseguridad que tiene internalizada, y de su percepción errónea de lo que son las relaciones. Dicho de otra forma, su percepción machista de lo que él debe esperar de una mujer, y de lo que a él le dará valor como hombre, lo orillan a permanecer en ese pensamiento. Su valor, según él, se define por lo que posee. Y la idea de que, en algún momento, tendrá tanto dinero, que podrá tener a la mujer que quiera, controlar su sexualidad, y sobre todo, disponer de ella cuando él quiera, hace que se aferre a este discurso, en el que, no importa de dónde vengas, sino cuánto te esfuerces. De otra manera, tendría que replantearse su visión de las relaciones, y eso es algo que no está dispuesto a hacer, porque eso implica darse cuenta y aceptar que las mujeres son seres independientes, que pueden relacionarse con quien quieran, que son autónomas y que no están a disposición de un hombre. Las mujeres obtienen muchos puestos importantes a través de... Búrlate ahorita, cerdo. Que en 10 años, cuando sea capitán de Real Madrid, cuando tenga mucho dinero, mucho éxito y una mujer hermosa, la mujer de mis sueños que yo quise elegir, ahí búrlate. Cuando me dicen, machis, misógin, pobre, que ganas 500 pesos a la semana. Bueno, dijeron que gano el doble, o sea, gracias. Pronto ganaré el doble, seré millonario, tendré un Bugatti y sepa cuántas cosas, pero de momento ya soy más feliz que tú. Las mujeres no son llenas, que yo sepa, bueno, la mayoría sí parecen, ¿verdad? Pero no, soy el que tiene más mentalidad de crecimiento. Es mentalidad de crecimiento, yo siempre estoy dispuesto, pero si tengo un argumento, te lo voy a soltar en toda la cara y te va a doler.
Estos son comentarios buenos, ¿no? Una mujer me da la razón, una mujer congruente, obviamente. ¿Por qué? Porque son personas que están en otro nivel de conciencia. Las mujeres no son llenas, no son más grandes que el hombre, no son más fuertes que el hombre. Las mujeres dan la razón ¿a quién? No a mí, no a los hombres, a la biología. No sean tan mediocres como para pensar que yo quiero tener la razón. No, yo quiero cambiar el mundo. Algo que ustedes ni de coña comprenden, porque están encerrados en su zona cómoda de pensamiento que es ¿qué? Exacto, pensamiento pobre y mediocre. Lo óptimo para la mujer es cuidar de su hombre, es atenderlo. Yo quiero una mujer tradicional y es lo que los alfas elegimos. Es que no tienes la suficiente experiencia, entonces ¿por qué te estoy dando 10.000 vueltas en felicidad? Y en madurez también. Inteligencia emocional, masculinidad, seducción, en todo te doy 10.000 vueltas. Entonces, ¿por qué yo estoy mal? Y bueno, esos son los 5 puntos por los que, para mí, esta persona se mantiene atado a este tipo de ideas. Me pareció un tema interesante porque es contraintuitivo. Por un lado, una persona como EJP, que a pesar de sus privilegios, entendió que no todo depende de los méritos ni del esfuerzo, y por otro lado, Espartaco 18, quien sí necesita replantearse lo que cree, que deliberadamente decide creer en la meritocracia, cuando él mismo se encuentra en el lado desfavorecido. Quisiera disculparme por no traer más contenido, pero sinceramente, los vídeos que realizaba no me hacían sentir del todo satisfecho. Procuraré ser más constante, y hablar también de otros temas que no tengan que ver con el magnánimo. Ya sabes que quiero saber tu opinión, si te gustó el vídeo, y de nuevo, muchas gracias a todos por sus interacciones, por sus suscripciones. En verdad, gracias a todos. Y sin más que decir, adiós.